Bienvenidos, amados. Primera carta que escribiera el apóstol Pedro. La bendita palabra de nuestro Dios. Estamos en el capítulo 1 y como ya habíamos comentado al principio, esta carta, esta epístola se le conoce como epístola universal, porque no fue dirigida a una iglesia en particular, sino a los cristianos en general. Ese fue el objetivo de Pedro, aunque él mismo no sabía que iba a llegar hasta nuestros días. Y le damos gracias al Señor que Dios sí sabía. Él había preparado al Espíritu Santo para moverse en el corazón del apóstol, para que él escribiera lo que para nosotros iba a quedar como la palabra de Dios. Bendícenos con ella, Señor. Necesitamos que sea tu Espíritu quien nos conduzca a toda verdad. Gracias por concedernos ministrarte a ti primeramente y abre nuestro entendimiento. Usa a todos los que estamos aquí, porque tu Espíritu puede moverse con algún comentario, con alguna bendición en cada uno de nosotros, independientemente de que yo esté presidiendo, Señor, el estudio. Bendícenos con tu Espíritu a través de tu cuerpo también, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. El apóstol Pedro tenía en su corazón, sobre todas las cosas, el exaltar a Jesucristo, como ya lo estudiamos, el poder dejar en el corazón de aquellos perseguidos cristianos, en donde quiera que estuvieran, una esperanza que ellos pudieran estar afirmados, confiados, esperando en el Señor, a pesar de lo que estaban viviendo. Y por eso al principio les habla de la prueba, una prueba que el apóstol menciona, una prueba de fe, y que esperaba él que pudiera completar esa prueba en alabanza, en gloria, en honra para Jesucristo. El apóstol estaba bien consciente de la persecución que se estaba dando contra la iglesia. Él sabía bien cómo estaba el corazón de todos aquellos que habían creído en el Señor. Y sin embargo les hablaba de la fe que debía tener un objetivo final, que era la salvación de las almas. Desde el Antiguo Testamento ya se había anticipado este sacrificio de Jesús y se había determinado de qué forma el Espíritu de Cristo iba a revelar que habría sufrimientos en la vida del Señor, pero que habría gloria después de todo eso. Que aquellos que estaban entendiendo en el Antiguo Testamento lo que iba a venir en un futuro, entendían también que no era únicamente para ese tiempo, sino que estaban preparándose las cosas para el tiempo que estaban ahora viviendo después de la muerte del Señor. Y les decía el apóstol Pedro en el versículo 12 que Dios había revelado las cosas para nosotros, y ahora nosotros nos incluimos en ese nosotros, cosas que fueron anunciadas mediante los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas maravillosas, cosas asombrosas, en donde los ángeles quisieran asomar su cabeza para estar viéndolas. Cosas hermosas. Pero el apóstol Pedro está también advirtiendo que los tiempos no iban a ser fáciles y que estuvieran preparados para lo que venía. Y vaya que sí vino después
una persecución todavía más dura. Él les decía, fájense bien, amárrense bien el cinturón. ¿Por qué? Porque vienen cosas muy difíciles, les decía. Estén preparados. Estén preparados para la acción. Sean lo contrario a ebrios, sean sobrios. Pero además esperen por completo en la gracia que se les va a traer en la revelación de Jesucristo. Apóyense en esa gracia. Hasta ahí nos quedamos. Y dice el versículo 14, como hijos obedientes, no se amolden a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia. Ya no son iguales. Ahora ustedes tienen que entender que hay diferencia. El Señor Jesucristo es santo. Él, como santo, los llamó también a la santidad. Los llamó a ser santos, está diciendo el apóstol. Y ser santos no solamente en algunas partes, sino en toda su forma de vivir. Santo quiere decir algo que Dios aparta para él. Entonces, cuando el apóstol Pedro dice sean santos en toda la forma de vivir, está diciendo, fíjense cómo están caminando, fíjense cómo es su corazón, fíjense cómo ustedes tienen que sentir que están apartados para que lo que hagan sea para Dios. Porque así como Él es santo, ustedes también deben ser santos en todo lo que hagan. Ya estaba escrito desde Levítico. Vamos a Levítico 11:44, desde el Antiguo Testamento. Esta expresión y esta ordenanza de Dios, no solamente para el Nuevo Testamento, sino para el Antiguo Pacto también. Miren lo que dice, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Ustedes, por tanto, se van a santificar y serán santos, porque yo soy santo. Así que no contaminen sus personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Allí estaba hablando Moisés, o Dios a través de Moisés, para establecer esa ley. Ello se refería básicamente en las cosas humanas, materiales, en lo inmundo, físico. Pero de allí se está tomando el apóstol Pedro para trasladar ahora no solamente el cuidado de lo que se come y de lo que se toca, sino de la manera en cómo nosotros nos movemos, de la forma como nosotros estamos caminando, de cómo nosotros estamos mostrando la nueva vida que tenemos en el Señor. Así como aquel que os llamó es santo, sean también ustedes santos, decía el apóstol Pedro, en toda su forma de vivir. Y entonces hace referencia al Levítico. Ahora, fíjense qué razonamiento presenta el apóstol. Dice en el 17, si ustedes invocan por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, entonces condúzcanse en temor durante todo el tiempo de su peregrinación. Si ustedes invocan por Padre, hay algunas palabras que no quedan del todo claras y por lo tanto no entendemos o nos cuesta un poco más de trabajo poder comprender la profundidad del versículo que se está escribiendo. Por ejemplo, dice, si ustedes invocan, ¿qué es invocar? No. Pero no estás lejos, pero literalmente eso no es invocar. Juanito, pronunciar tampoco. Buscar tampoco. Es una palabra compuesta. Invocar.
Fuerte. Estás acercándote. ¿Dentro de la boca? No, fíjense que no. ¿Ven por qué sí es importante a veces detenernos para poder comprender todo un versículo? Necesitamos conocer las palabras que se emplean. Sí es importante. Los jueves tengo un grupo de alumnos y la clase que yo les doy es de dicción, de oratoria, de poesía, declamación. Y una de las cosas que estamos enfatizando mucho como elementos de nuestra materia es que ellos puedan comprender cada palabra. Y yo les decía que mi papá, cuando me enseñaba a declamar, me animaba para que yo, y más que animarme, para que cuando me aprendiera yo un poema, lo primero que me decía era: enciérrate y antes de aprendértelo de memoria, léelo, para que comprendas de qué se trata el poema. En segundo lugar, para que puedas hacerlo, vas a subrayar todas las palabras que no entiendas. Y cuando yo tenía 12 años, pues no entendía un montón de palabras. Las subrayas y después vas al diccionario. No me gustaba todo eso que tenía yo que hacer. Ya que hayas visto cada palabra que no conoces, vas a venir conmigo y yo te voy a oír. Cuando yo te pregunte qué quiere decir tal cosa, tú me la tienes que decir, porque la debes tener o clara o escrita, porque ya la sacaste del diccionario. Y yo me acuerdo que le decía, y tengo que hacer todo eso, ¿esto para qué? Me decía, mira, si tú no entiendes una palabra, no le vas a tomar aprecio a lo que estás declamando, ni vas a poderlo compartir como se debe. Necesitas conocer qué quiere decir las palabras. Y nuestro español, precioso castellano, a diferencia de muchos otros idiomas, como está basado en el latín y el griego, tienen millones de palabras y además de símiles que denotan y tienen significados muy variados. Y de veras que había muchísimas palabras que yo no conocía cuando estaba leyendo un poema. Pero lo mismo sucede con la Biblia. No estoy diciendo que para estudiar o aprender la Biblia tú tengas que salir como Isi graduada de lenguas. No se necesita tanto. Pero sí debemos preocuparnos un poco. ¿Por qué quiere decir? Si en tu Biblia tú marcaras, no entiendo esta palabra, pues sería bueno. Yo les pregunté ahorita qué quiere decir invocar. Y les dije que es una palabra compuesta. In y vocare. ¿Qué quiere decir in? Dentro. Y vocare, de latín. Yo no sé latín, pero sé que es de latín. No tenemos que estudiar latín, pero sí debemos. Si ustedes van al diccionario, ahí van a saber perfectamente qué quiere decir. ¿Quién dijo? Vocare. Perfecto, Miguel. Eso es, vocare es llamar. Gracias, mijita. Entonces, ahora sí, ¿qué quiere decir invocar? Fuerte. Eso, muy bien, Telma. Invocar quiere decir llamar adentro. No solamente es clamar a Dios, que tiene que ver, pero literalmente es llamar adentro. Por eso dice la Escritura, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Porque al tú invocar, le estás diciendo, ven a mi vida, Señor. Para aquellos que dicen que eso no es bíblico, es que yo recibe a Cristo en tu corazón. Pues sí es bíblico. El Señor espera que tú invoques, que tú llames adentro al Señor. Que tú le digas, Señor, ven a vivir en mi vida. Eso es invocar al Señor. Y el apóstol Pedro está diciendo,
Si tú invocas por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, entonces condúcete en temor durante todo el tiempo de tu vida, que es de peregrinación. ¿Tú ya lo invocaste? ¿Tú ya lo llamaste adentro? ¿Ya lo tienes en tu corazón? Entonces, tu comportamiento tiene que reflejar que tienes a Dios en tu vida. Eso es lo que Pedro está diciendo. Lo lógico es que si tú ya lo invocaste, entonces tú vivas de acuerdo a la presencia de Dios en ti. Porque fuiste rescatado de la vana manera de vivir, la cual les fue transmitida por sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Después de que nosotros invocamos al Señor, dice el apóstol Pedro, lo lógico es que sus vidas sean vidas que están conducidas con temor durante todo el tiempo de su vida en esta tierra, sabiendo que al invocar al Señor, al tenerlo dentro, ustedes han sido ya rescatados, no solamente del infierno, sino también de la vana manera de vivir que ustedes tenían. Y aquí el apóstol Pedro nos da una revelación muy tremendamente fuerte. Y es algo que ocurre con todos los seres humanos. Dice el apóstol que esa vana manera de vivir de la cual ya fuimos rescatados por la sangre de Cristo, nos fue heredada. ¿De quién, Sergio? Pero principalmente de nuestros papás. Claro que viene desde Adán y Eva. Muchos defienden a papá y a mamá y está bien, los honran, pero sepan que papá y mamá les transmitieron el mal. Ay, mi mamá, mi papá, tan lindos. Sí, tu papá y tu mamá, según lo que estamos leyendo ahorita, te transmitieron la vana manera, el pecado, la vida mala. Ahora, ¿esto cómo es que se da? ¿Te educaron todo el tiempo para que fueras malo? ¿Te dijeron, mira cómo debes tú ser malo? Te voy a compartir cómo tú vas a terminar siendo malo, así debes de ser. ¿Eso es lo que hacen papá y mamá? No. Ellos no, al menos no es la intención. Y sin embargo, por causa del pecado con que ellos también a su vez recibieron la vana manera de vivir de sus padres, pues te la pasan a ti. Papá y mamá nos dieron cosas bellas, nos dejaron buenas cosas. No podemos ser ingratos y decir todo lo que me educaron estuvo mal. No es cierto, ni es justo. Pero tampoco podemos decir toda la educación que me dejó papá y mamá fue perfecta. Tampoco eso es verdad. Y así como ellos también recibieron de sus propios padres lo malo, pues ellos nos transmiten lo malo, aunque no hubieran querido. Y así va a ser, así es, de generación en generación, como dijo Sergio, desde Adán y Eva. Pero cuando nosotros invocamos a Dios y somos salvos, con la sangre del Señor Él nos limpia de todo pecado y además nos da una nueva forma de vida. La manera como nos educaron, aún eso, se espera que quede atrás y que nosotros ahora nos comportemos conforme a la palabra del Señor, no conforme a lo que nuestros padres nos enseñaron. Pongamos un ejemplo. Hay hijos que toda su vida han dicho groserías y no hablan de otra manera y siguen diciendo groserías. La mayoría de las veces es porque
sus papás las decían. Todo lo malo que nosotros empezamos a recibir en el hogar se pega, y se pega más fácil lo malo. Si tu mamá fue peleonera, pues tú vas a ser peleonera. Si tu papá fue alcohólico, normalmente te va a transmitir esa maldición también. Y como eso, algunas otras cosas, yo no digo que todas, pero se heredan lamentablemente muchas cosas. Yo recuerdo que mi mamá, y me dolía cuando me lo decía porque yo no apreciaba a mi papá, pero de repente se me quedaba viendo y me hacía así, miren, ay, mi hijito, cada día te pareces más a tu padre. ¿Y qué creen? Me molestaba. Un día le dije, mamá, ¿por qué me dices eso? Pues porque es la verdad, mijito. ¿Pero en qué? A ver, dime, ¿en qué? ¿En qué? Pues ahorita hiciste no solo un gesto, sino dijiste tal cosa y empleaste la misma actitud que tu papá tiene. Uno de mis 5 hijos, muy al principio de su matrimonio, fue acusado por su cónyuge. Y cuando la oí, me dijo, cuando oí al cónyuge, me dijo, es que su hijo me trata, o su hija me trata así y así y así y así. Cuando me lo estaba diciendo, me dio vergüenza. ¿Por qué creen? ¿Por qué, Naomi? ¿Por qué crees que me dio vergüenza? Ahí va el micrófono. Porque encontró algún rasgo suyo. Porque lo que estaba diciendo de su esposo era mi manera de ser. Yo nunca le dije, ya estoy diciendo, ¿verdad? A mi hijo, oye, hazle esto a tu esposa. Yo no necesitaba decirle eso, pero él lo estaba haciendo. Y tuve que hablar con él y le dije, ven hijo, mira, esto que estás haciendo, tú me lo copiaste a mí. Y eso no está bien. Y en la vida sucede esto, como ya lo dije, se pega más lo malo que lo bueno. Lamentablemente, esa es nuestra tendencia. Pero esta parte de la escritura me gusta mucho porque hay esperanza. Hay esperanza en Cristo Jesús. Nada de que genio y figura hasta la sepultura. Eso dice el mundo. Yo no lo acepto, porque en la palabra del Señor tenemos esperanza de que hemos sido rescatados de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres con la sangre de Cristo. ¿O no sirve la sangre de Cristo, hermanos? ¿No produce un cambio la muerte del Señor en los que hemos creído? Yo pregunto. Porque ¿qué es lo que entonces se espera? Que repitamos la historia con la que fuimos educados, en la carrera que fuimos conducidos, en la misma vía que nuestros padres crecieron. ¿Tenemos que repetirla irremediablemente? ¿O vamos a creerle a la palabra? ¿Qué se espera entonces, pastor? Que cuando tú has creído en Jesucristo, todo tu ser es impactado al grado de que aún tus manías, tus costumbres, tu léxico, tu manera de hablar, hasta tu forma de comer puede cambiar. Pues es que a mí me enseñaron a comer solo con los dedos, a hacer cucharita con las tortillas y esto me recuerda cuando fuimos a Huitzila. Un día sirvieron caldo de gallina y pusieron como 3 kilos de tortillas así.
Y nos decía el hermano, hermano, comience, pero no había cucharas. Y yo no dije nada, yo esperaba que al ratito ya me pusieran mi cuchara. Pero cuando empiezo a ver cómo comían el caldo, me quedé con la boca abierta. ¿Ya aprendieron? ¿Ya saben cómo? ¿Se imaginan cómo? Cortaban la tortilla. Y por más que le intenté, y cuando el hermano vio eso, se apenó y no sé a dónde fue y nos trajo 4 cucharas de plástico que había por allí. Y ya descansamos. Pero ellos tenían una práctica. Sí han visto, ¿verdad? Como algunos no usan cubiertos, pero ¿cómo comen así le hacen, miren. Y levantan su guisado perfectamente bien. De hecho, las tortillas le sirven para limpiar el plato también. Imagínate que yo le diga a alguien, oye, así no se come. Se va a molestar, pero así aprendió. Pues así aprendió. Estoy hablando de comer, pero ¿qué con todas las demás cosas que nosotros practicamos en cuanto a lo espiritual, en cuanto a lo que es pecado? Fernando. Que podemos tener como la concepción de esto está muy mal y tengo que dejarlo. Y entonces hay gente que se pasa al otro lado. O sea, hay gente que podemos decirlo como patrones. No sé, alguien ve un padre golpeador y ve que su padre golpeaba tanto a él como a su esposa, como a sus hermanos. Y entonces él, como para no sentir, o sea, esa persona, como para no sentir que está repitiendo el mismo patrón, se va del otro lado totalmente y deja, o sea, y nunca pone una disciplina. O no sé, o sea, en caso de los hombres, si vio que el hombre era muy duro, muy áspero con su esposa, él se hace, o sea, se somete a la esposa. O Se dice mandilón. mandilón, sí, sí, sí. O si vio que su papá era muy tacaño, él es muy gastalón y es irresponsable. Desde luego. Pasarse también es una vana manera de vivir heredada. O sea, Claro. porque puede llegar a pensarse que en Cristo soy libre y entonces me paso al otro lado. De todas maneras, te estás pasando al otro lado porque te malcriaron. Sí, estoy de acuerdo contigo, Fer. Sí, el asunto no es, a mí me golpearon, que dijera alguien, y me sangraban castigándome y ahora yo no voy a tocar a mis hijos, pero no los voy a golpear. Les voy a dejar que hagan lo que quieran. Lo que dice Fer, se están pasando hasta el otro lado. De todas maneras, la mala manera de vivir que heredaron de sus padres los obliga a seguir mal, aunque estén en el otro extremo. Eso es verdad. Pero lo que yo quiero destacar es que tenemos que reconocer que todos tenemos una mala manera de vivir heredada de nuestros padres. No hay nadie que se escape. También todos tenemos algunas cosas buenas que heredamos de nuestros padres. No dejemos en las cosas tan feas nada más. Vemos a una hija que salió igual de preciosa, no solamente en lo físico, sino en muchas cosas a su mamá. ¡Qué bueno! Hay hijos que son, por ejemplo, tan trabajadores, tan responsables, tan diligentes. Y tú dices, este muchacho, ¿dónde aprendió eso? ¿Qué no conociste a su papá? Su papá era bien chambeador. Su papá, pues con razón el hijo también salió así, ¿verdad? También hay cosas buenas, pero hay más cosas malas. Y las cosas malas que heredamos de nuestros padres, la vana manera de vivir de nuestros padres, nos fue heredada. Pero repito, tenemos esperanza en Cristo Jesús. Es posible entonces que alguien que fue maleducado en lo que ustedes quieran, el Espíritu Santo y la presencia de Dios en nosotros nos haga cambiar. Es posible. Tú estuviste en la escuela
de tu hogar recibiendo malos ejemplos de papá y de mamá. Pero vienes a Cristo, invocaste al Señor, viene a tu vida, tienes nueva vida. Y de repente el Espíritu comienza a hacerte sentir mal en cuanto a algo que tú heredaste. Por ejemplo, tu papá fue rencoroso, odiaba a la gente, no perdonaba cuando le hacían algo. Y tú creciste igual. Pero un día el Señor te habla, un día escuchas la palabra o la lees y te das cuenta que tener rencor es algo que ofende a Dios y le dices, Señor, yo también soy rencoroso. Yo soy igual que mi papá de rencoroso. Pero tú has dicho que yo puedo tener libertad en Cristo. Te entrego esta forma de rencor y te pido que me la quites, Señor. Y entonces el Espíritu Santo va a estar produciendo en ti un cambio. Y si tú eras rencoroso porque heredaste eso de tus padres, también ahora por el Espíritu vas a dejar de ser rencoroso. Vamos, no estamos malditos para siempre por lo que nuestros papás no nos dieron o nos dieron, porque tenemos la esperanza de la nueva vida en Cristo Jesús. Hemos sido librados de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Levantó su mano y sí, después Sergio. Creo que es muy claro que dice que ese rescate se paga con la preciosa sangre de Jesús. Pero creo que no debemos olvidar la última parte del verso 17, porque dice, vivan el resto de sus vidas en el temor de Dios, sabiendo que fueron rescatados de la vana manera. Es decir, la forma en la que vamos a podernos despojar de esos patrones, sí, claramente lo primero es el sacrificio de Cristo. Sin eso no podemos hacer nada. Pero para que ese sacrificio de Cristo pueda purificarnos, pueda cambiarnos y pueda hacer que dejemos esos patrones, necesitamos tener temor de Dios. No se trata de que yo creo que mi papá hizo algo mal y entonces yo voy a hacer otra cosa. No se trata de que eso no me gustaba de mis papás y yo lo voy a hacer. Es lo que nos diga Dios que tenemos que hacer. Porque justo pasa lo que decía mi esposo, me voy al otro lado solo porque creo que lo de antes estuvo mal. Pero no, la única forma en la que podemos despojarnos de las cosas y podemos discernir si nos enseñaron algo bueno o algo malo es únicamente si tengo temor de Dios. Si no vivo en el temor de Dios, no lo puedo hacer. Y aquí recuerdo algo que nos solía decir el pastor Denis Morissette, la salvación es momentánea. Es decir, en el momento en el que yo creo en Jesucristo, nazco de nuevo. Ya soy una nueva criatura y si en ese instante me muero, me voy a ir al cielo. Correcto. Pero la santificación, que es lo que se está tratando aquí, sí es paulatina. Entonces, la única forma de dejar esta manera de vivir que heredé es si le temo a Dios y procuro esa santificación. No es por obras, pero tenemos que pensar en lo que dice Santiago, mi fe se muestra en mis obras. Entonces, claro que el principio de Jesús y su salvación es lo más importante. Esa es la causa de que yo pueda ser liberado el inicio de esta vana manera de vivir, pero necesito vivir con temor a Dios. Porque no puede haber alguien que diga, sí, yo ya me convertí y ya voy a poder dejar eso, pero nunca se sienta a reflexionar, nunca le pide a Dios que lo ilumine, no lo busca, no se confronta con la palabra y dice, mira, la Biblia dice que lo que yo hacía estaba mal. Si nunca hace eso, no es como que mágicamente se me van a quitar esas cosas. Fíjate que ahorita ya comentaste varias cosas más, además del temor que mencionabas. No solamente es el temor, también es el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. También es la revelación de su palabra. También es el quebrantamiento que Dios trae a nuestras vidas. También es, como lo vamos a ver al ratito,
el amor a Dios, que nos constriñe, de tal manera que voluntariamente, por el amor a Dios, nosotros estamos deseando un cambio completo. Son varias cosas, pero desde luego que el temor a Dios nos debe de frenar. Acabamos de recibir en el WhatsApp de los pastores una noticia muy triste de otro siervo de Dios que cayó. Parece que, yo no lo conocía, pero parece que era mundialmente conocido. Y me sorprendió la carta que él escribió. Una carta tan sentida. Me pareció genuina, me pareció sincera. Pero tuvo una expresión, por ejemplo, que me dolió mucho, que decía: yo sé que nunca voy a escuchar buen siervo y fiel, pero al menos espero que el Señor me perdone. Qué tristeza. Y pensar que yo puedo también caer en eso. Y algunos otros. Y un pastor hoy ponía: que Dios nos libre. Sí, que Dios nos libre. Pero de eso y de muchas más cosas. Y se necesita amor a Dios, salvación en primera instancia, como tú lo decías, temor a Dios, anhelo de que Él nos cambie y muchas más cosas. Sí, aquí Pedro solamente está enfatizando sobre la importancia de que por la obra y la sangre de Cristo tenemos, déjenme decirlo así, ya tenemos la llave para poder ser librados de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Como que al creer en el Señor y haberle invocado y retenerlo en nuestra vida, el Señor nos dice: pásale. Entramos a un cuarto donde nos dicen: a partir de aquí este cuarto es el cuarto en donde tú vas a ser o puedes ser diferente. Pero ya entraste. Ahora, te falta todo lo demás. Porque ¿cuántos somos salvos y sin embargo a veces nos comportamos como que no de nada ha servido esa llave que nos han dado? Eso es muy cierto. Pero parémonos solamente en el principio de que ya tenemos la llave. ¿Saben que muchos millones no la tienen? ¿Saben que muchos desearían ser diferentes y nunca van a poder porque no tienen la llave? Pero nosotros hemos sido ya librados en un sentido legal, en un sentido, si no práctico, sí en un sentido legal. Tenemos la posibilidad de ser distintos, sabiendo, versículo 18, sabiendo, ¿tú lo sabes? ¿Sabes que así es? Sabiendo que fuiste rescatado de la vana manera de vivir la cual te fue transmitida o heredada por tus padres, y no fuiste salvo ni liberado con dinero, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Lo que se hacía en el Antiguo Testamento, de presentar los animales puros que Dios aceptaba y les eran perdonados sus pecados. A mí me gusta mucho la expresión: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Creo que el día que lo comprendí, me vino una alegría muy grande. Fíjense, ¿qué quiere decir el Cordero de Dios? ¿Quién me lo quiere explicar si también ya lo comprendió? ¿Qué es eso, mi amor? Sharon, Shalom. ¿Qué es el Cordero de Dios? ¿Qué quiere decir eso? Yo lo que creo que puede ser el Cordero de Dios, que se lo dan para que lo maten y así se perdonen sus pecados, es porque Él viene limpio, viene sin pecado. Y como Dios vino como Cordero y murió, Él fue nuestro Cordero que tomó nuestro lugar. Y creo que por eso matan al Cordero limpio y
y así le perdone sus pecados. Qué linda, qué preciosa. Sí, pero mi pregunta es, ¿cómo explican ustedes o qué viene a su mente con la expresión Cordero de Dios? Nada más esas 3 palabras. Tenemos cosas en la Biblia que damos por hecho, pero hay cosas muy profundas. Podemos decir, hasta una niña lo sabe, pero mi pregunta va más concreta. ¿Qué quiere decir Cordero de Dios? ¿Qué enseñanza, qué revelación nos trae eso? Y yo les aseguro que es profunda. Cordero de Dios. ¿Qué piensas, Arrak? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo se refiere a que, así como lo enseñó el Señor, que el sacerdote mataba un cordero para limpiar los pecados del pueblo, de igual manera Jesús lo hizo por nosotros, entregando a su Hijo, muriendo y después resucitando. Es ese símbolo hecho carne. Te voy a dar otro chance. Piensa en la expresión de las 3 palabras. Es verdad lo que dices, pero piensa en las 3 palabras nada más. Fue hecho por Dios, creado por Dios, dado por Dios, viene en un plan perfecto, creado por Dios. ¿Alguien más? En el Antiguo Testamento Dios había ordenado que la gente pusiera sus corderos. Yo tengo algunos corderos o lo compro, como sucedía cuando iban a Jerusalén. Ellos no llevaban sus corderos porque era muy difícil en el camino irlos alimentando y cuidando. Mejor ellos llevaban el dinero y por eso es que había mesas de cambio de monedas y de animales en el templo antes de que entraran a sacrificar. Porque ahí era muy cómodo, en lugar de llevarme un cordero desde Nazaret hasta Belén o desde Belén hasta Jerusalén, que no estaba tan lejos, pues mejor me llevaba yo el dinero, compraba yo en el templo mi corderito y entraba para que lo matara el sacerdote. Por eso es que había tantos vendedores. Entonces, la gente ponía sus corderos. La gente ponía sus propios corderos. Este es mi cordero que yo traigo para mi expiación. Y millones de gentes, muchas gentes, se preocupaban por llevar y por ofrecer sus corderos. Pero la expresión que estoy enfatizando es el Cordero de Dios. En contraste con la expresión mi cordero que yo pongo. Todos los que ponían sus corderos, pues eran corderos que ellos pagaban. ¿Cuántos corderos tenían que pagar durante su vida, Sarrac? ¿Mande? ¿No? ¿Checo? Pues a cada rato tenían que pagar corderos. Sí, a veces juntaban 10 pecados y ponían un corderote, pero normalmente era cada vez que ellos pecaran, tenían que ofrecer, si no corderos, palominos, y si no becerros, y si no, pero tenían que ofrecer, normalmente eran corderos, por cierto, sanos. A cada rato tenían que poner sus corderos. Entonces la expresión el Cordero de Dios evidentemente se está refiriendo a Jesús. Fíjense, con esa acción el Padre está diciéndole al ser humano,
todos sus corderos apenas si le sirven para un momentito. Y tienen que estar poniendo miles de corderos. Pero ha llegado el día que yo voy a poner el mío. Qué tremendo, hermanos. Cuando yo encontré esto así, lo entendí, me conmovió. Es ahora Dios, el Padre, quien pone era su. No te me adelantes. Era el Padre ahora quien estaba poniendo su cordero. ¿Lo ves, Fer? Qué tremendo. Como diciendo, ya déjense de tonterías. Yo lo mandé, pero no me sirve para nada. Estoy harto, les dijo en el tiempo de Isaías, ¿no? De tanta sangre que ustedes derraman ofreciendo animales. Y todavía Dios se atreve a decirles, ¿quién les pidió eso? Como para decirle, tú nos lo pediste, ahí está en la ley, tú lo estableciste, ¿o no? Desde Caín y Abel. Sí, pero Dios no se los había pedido como lo estaban haciendo. Ahí está. Se dice, fíjense, que muchos de los judíos pagaban por Adela. ¿Se imaginan? Me voy a ir con la prostituta de la esquina, eso me cuesta 2 corderos. Iban, pagaban sus 2 corderos y ya sin cargo de conciencia se iban a pecar. Estamos a mano, ¿no? Dios me pide 2, ya los pagué. Es más, los pagué de antemano. Ah, sí, claro. He pagado mis votos. Ya estoy bien con Dios. Ah, muy bien, Fernando. Por lo pronto ya tengo mi cama preparada. Vente, jovenazo. Mi marido se fue. Y no va a volver pronto porque se llevó bastante dinero. Qué específico es el pasaje, ¿no? Yo ya pagué hasta mis votos. ¡Qué increíble! Como que decía, ¿podemos adulterar? Al cabo ya pagué. Pero ahora era el Cordero de Dios. Ese sí quitaba el pecado del mundo. Una vez y para siempre. El precioso Cordero de Dios era su Hijo Jesucristo. Por eso es el Cordero de Dios. Y nos dice, ya no tienes que mandarme sacrificios, ya no tienes que andarme matando animales. Lo único que yo espero de ti es que creas que este Cordero, que es mi propio Hijo, y que yo lo pongo, te va a cubrir todos tus pecados. ¿No es maravilloso eso, hermanos? Todos nuestros pecados porque el Padre entregó a su único Hijo, su único Cordero. Por eso Abraham es el padre de la fe, Juanito. Porque es el tipo perfecto de esto que estoy diciendo en la tierra. Toma a tu hijo, a tu único. Llévalo al monte que yo te voy a decir y mátamelo. Entiende lo que yo voy a hacer con la humanidad, Abraham. Y espero que tú me obedezcas, aunque te duela. Y Abraham tomó a su único, lo llevó al monte, levantó el cuchillo y, como dice Hebreos, en un sentido lo mató. Si no es porque el Señor lo detiene, sabemos que lo hubiera matado por obediente, porque le creyó a Dios. A partir de ahí fue amigo de Dios y llamado Padre de la Fe. Así que lo que Pedro está escribiendo lo había entendido tan maravillosamente, tan hermosamente.
Pedro comprendía muy bien esa diferencia de los corderos de tantos judíos y de tantos momentos. Ahora entendía muy bien lo que significaba. Por eso él enfatiza y dice, ustedes han sido rescatados de la vana manera de vivir que heredaron de sus padres, y no con dinero, no con oro o plata, sino con la preciosa sangre del Cordero. Así que el término el Cordero de Dios, hermanos, es mucho más profundo de lo que nosotros podemos decir o de lo que nosotros podemos entender. El Padre poniendo a su propio Cordero, a su único Cordero. Ahora imagínense, por favor, que haya gente que desprecia al Cordero del Padre. Imagínense, y conocen a ustedes a mucha gente que desprecia el regalo del único Cordero que el Padre tenía. El único Cordero, dice el apóstol Pedro, si has invocado por Padre a Dios, a Cristo, entonces condúcete en temor durante todo el tiempo de tu peregrinación, sabiendo que ya fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual os fue transmitida por vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cordero ya provisto desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado al final de los tiempos por amor de vosotros. Por favor, compártanme, ¿qué piensan de esto? Ya provisto desde antes de la fundación del mundo. Si Cristo fue entregado muchos miles de años después, ¿por qué dice que ese Cordero, versículo 20, había sido ya provisto desde antes de la fundación del mundo? Antes de que Jesucristo dijera, sea la luz, ya había un plan de parte de Dios. Mucho menos había seres humanos, pero el Padre ya dice aquí que ya había sido provisto en el tiempo ese Cordero de Dios, pero que fue manifestado al final de los tiempos por amor de ustedes. ¿Cómo interpretan ustedes esto de que había sido ya provisto desde antes de la fundación del mundo? ¿Mande? Sí, sí. Porque había entendido el Señor que Adán iba a desobedecer y después pues ya iba a mandar a su Hijo Jesucristo para salvarlo. Entonces ese es el comentario de lo que habla ahí, y que da a entender que ya era desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Antes de que hiciera Adán y Eva. Pero ¿por qué no dice lo proveyó cuando vino Cristo a la tierra, cuando lo engendró en María? ¿Por qué no dice que lo dio cuando vino a ser engendrado en María? Sino dice que esto que del Cordero había sido ya pensado desde antes de que Jesucristo fundara el mundo. Bueno, yo lo entiendo así, que porque el pecado vino por un solo hombre, Sí, sí. y que fue por Adán, ¿sí? Y eso ya Dios lo sabía. Eso. Entonces, por eso se dice que es desde antes de la Eso, muy fundación bien, del mundo, correcto, que había correcto. provisto el Señor eso. Dios sabía lo que venía. Dios sabía lo que necesitábamos en su poder, en su presencia. Él dijo, yo lo leía hoy en el libro que estoy grabando de Jesús. Qué tremendo es que el Señor se arriesgó. Yo no haría eso, ni ustedes. Creándonos a sabiendas de que le íbamos a fallar. ¿Para qué lo creas si te va a fallar?
Pero a pesar de que lo sabía, también proveyó junto con esa creación un plan desde antes, porque Él sabía, desde mucho antes. Plan que puso en práctica. Ya se terminó el tiempo. Puso por obra. Y se fue cumpliendo hasta que nació Jesús. Hermanos, cuando hablamos de la muerte de Jesús, de la salvación, de su sangre, todo eso es maravilloso, pero a veces me parece que lo tenemos en un nivel un poquito bajo. Cuando profundizamos a analizar cosas más profundas como estas, no nos queda más que alabar a Dios y asombrarnos y anhelar, agradecerle y pedirle que nos revele más del plan perfecto, porque hay mucho más en relación a toda la obra del Señor. Vamos a dejarle ahí. Estamos en el versículo 20 y le damos gracias a Dios por la bendición de habernos amado de tal manera que nos dio a su único Cordero, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. ¿Cómo no? ¿Sí? Cuando dice que si uno le llega a dar la razón a la mujer, no por eso ya es mandilón. Puede ser que en ese momento que se le está dando esa razón es porque la tiene, porque si no, el que está hablando desde allá quiere dar una imposición y no la deja moverse para nada a la mujer, aunque tenga razón. Tiene que darle en algún momento la razón. No alcanzo a ver eso, no alcanzo a ver cómo relaciona. como una imposición. ¿Te refieres a la esposa o aquí hay mujer? Dijiste que el que le llega a dar la razón a la mujer, ¿A cuál mujer? pues a su esposa. Por eso a la esposa. Si le llega a dar la razón ya es mandilón. Y no, Por lo de mandilón. puede ser que haya una imposición, No, la porque palabra puede ser que surgió la por mujer otra tenga cosa. La razón en ese momento. No, Está defendiendo a los mandilones, hermanos, para si alguien se sintió. Está bien. Las esposas aquí presentes, las esposas, Catarino, las esposas presentes te dan las gracias. Estemos de pie, hermanos.